palabra del Señor, hay dos escrituras, Deuteronomio 6:4, y luego vamos a ir al capítulo 32, verso 39. Voy a leer para ustedes estos dos versículos. Vamos a hablar un poco en esta mañana sobre doctrina, quizás hoy y el próximo domingo. La revelación de la unicidad de Dios. Voy a hablar en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Dice así el Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Lo leemos todos? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vayamos ahora al capítulo 32 y el verso 39. Dice así la palabra del Señor: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Gloria al Señor Jesús. La revelación de la unicidad de Dios. La revelación de la unicidad de Dios. Como lo he dicho antes en algunas otras enseñanzas, lo vuelvo a decir en esta mañana. La Biblia enseña que un conocimiento correcto de Dios es esencial para nuestra salvación. Amén. Un conocimiento correcto de Dios es esencial para la salvación. El Señor desea que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos ese conocimiento. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos bien a fondo la doctrina, en qué es lo que estamos nosotros creyendo. Porque hay doctrinas de hombres y hay doctrinas de demonios. O sea, ¿cuál es la diferencia en las dos? ¿Cuál es la diferencia entre una doctrina de hombre? Bueno, una doctrina de hombre es una persona agarró unas cuantas escrituras y le dio su propia interpretación. O quizás dijo: no, yo siento que el Señor me habló, que el Señor me ha revelado y que estoy viendo visiones y eso de que escuché que Dios me habló. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, hermanos. Yo creo que si Dios nos va a hablar a través de este libro. Amén. Ese es lo más seguro. Yo ni de yo mismo me confío de mis propios sueños. ¿Por qué, hermanos? Porque fácilmente yo puedo crear una doctrina de hombres. Una doctrina de demonios son aquellas doctrinas que han sido inspiradas por el mismo infierno para desviar el corazón de la iglesia hacia una enseñanza errónea que les hace pensar a esas personas que están en la verdad, pero están lejos. Les hace pensar. ¿Cuántas personas hoy en día no creen que van para el cielo y van para el infierno? ¿Cuántas personas no hay en este tiempo? Hay muchas personas que piensan que van para el cielo, pero en realidad no están yendo para el cielo. Amén, están yendo a una eterna condenación. Esta es la oración de Jesús por sus discípulos. Y ponga cuidado lo que dice. Dice: y esta es la vida eterna. Note lo que Jesús está diciendo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, ¿cómo podemos alcanzar la vida eterna? Que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, la vida eterna está en conocer al único Dios verdadero. Amén. Eso es importantísimo entender, hermano. Dios está muy interesado que le conozcamos a Él, que le reconozcamos como que Él es realmente lo que la Biblia dice. Él es el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, ¿quién es? ¿Qué relación hay entre Dios y Jesucristo? Entonces, cuando le conocemos, entonces encontramos la verdad y recibimos como galardón la vida eterna. Por otra parte, no creer que Jesucristo es el Dios verdadero es
rechazar la salvación de Dios. Es rechazar la vida eterna. Es morir en nuestros pecados. Como lo dice ahí mismo en el Juan capítulo 8, versículo 24. Me llama la atención lo que Jesús está teniendo un diálogo con unos religiosos. Y le dice el Señor: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que digo que soy, que yo soy el Dios verdadero, que yo soy el único Salvador, en vuestros pecados moriréis. Entonces aquí tenemos, hermano, ese fundamento de que la salvación depende del correcto entendimiento de quién es Dios, de quién es Jesucristo. Entonces, cuando usted viene, adora a Dios, usted tiene que estar en pleno conocimiento de que usted no viene a adorar dos, no viene a adorar tres, usted viene a adorar a un solo Dios verdadero. Y que ese Dios verdadero tiene un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Nombre que está por encima de todos los nombres. Y en el único nombre en el cual hay salvación, porque como Pedro lo dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gloria a Dios. Es importantísimo eso. Ahora, miremos otra escritura, Juan capítulo 1, versículos 10. ¿Sabe que el evangelio de Juan es un evangelio teológico? Es un evangelio que fue escrito doctrinalmente, porque el evangelio de Juan fue escrito alrededor entre el año 90 y el 95 de nuestra era. Y este evangelio fue escrito por el apóstol, que fue el último de los apóstoles que murió y el único que murió por muerte natural. Él lo escribió porque ya para ese entonces estaban comenzando a salir quienes dudaban de la divinidad de Jesús. Y ellos estaban enseñando y diciendo que Dios, el Padre, era el supremo creador de todas las cosas, pero Jesús no era Dios, sino que era un hombre común y corriente, un profeta, un hombre que Dios lo había usado. Entonces Juan escribe este libro, este evangelio, con el propósito de dar por sentado de que Jesús es más que un profeta, de que Jesús que es más que un obrador de milagros, que Jesús es más que un ser que hace ver a los ciegos, que hace andar a los paralíticos. Jesús es Dios por encima de todas las cosas. Y por eso desde que Él abre su evangelio, no lo abre como lo abren los otros que nos comienzan a hablar de la genealogía. No, Él nos comienza a decir en el principio, ahí léalo ahí en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces cuando llegamos al versículo 10, que es el que me interesa, que leamos, dice Juan, en el mundo estaba. ¿Quién? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Dios. Por eso note lo que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, el que hizo al mundo estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció. Y luego los que debieron de haberle conocido, que era el pueblo de Israel, dice la Escritura, el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hay un gloria a Dios ahí. Porque dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando a usted le preguntan, ¿él es hijo de Dios? Y usted dice, sí, soy hijo de Dios. ¿Por qué usted es hijo de Dios? Porque levanté mi mano y dije, acepto a Jesús como mi Salvador en una iglesia. Porque mi mamá me llevó a la iglesia y me bautizó cuando yo era niño.
porque yo soy una creación de Dios. Ya hoy está saliendo una nueva teoría que ya no venimos del mono, sino que venimos de un renacuajo, que venimos de una lombriz que se formó allá en los océanos. Imagínense hasta la locura que está llegando el hombre ahora, negando por no aceptar algo tan simple y tan práctico como es la revelación que Dios da de todas las cosas. Entonces, hermanos, aquí tenemos esta escritura que dice que el mundo no le conoció, los suyos no le conocieron, pero hay un remanente que aunque no le hemos visto, hemos creído en su nombre. Hemos creído que Jesús es Dios por encima de todas las cosas. Hemos creído que Él es el gran yo soy. Hemos creído que Él es el único Dios verdadero. Hemos creído que Él es el único que perdona nuestros pecados. Él es el único que viene a ofrecernos la salvación y es el único camino al cielo. Denle ese aplauso fuerte al Señor si usted lo cree en esta mañana. Entonces, Jesús dice, Juan está escribiendo acá y dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, podemos decir que la doctrina es esencial para la salvación. Tener un fundamento doctrinal. No simplemente ir a una iglesia para que le soben la espalda. No solamente ir a una iglesia para que le den un buen mensaje motivador, que le hablen de la psicología, que le hablen de paz, que le hablen... Todas esas cosas son buenas, pero no podemos desligarnos de la doctrina. La doctrina tiene que estar bien compenetrada porque, como dijo alguien, la doctrina, una iglesia sin doctrina es como la gelatina. ¿Ha visto la gelatina? Se mueve así. O es como quítele el hueso a la mano. ¿Y qué es lo que va a quedar ahí? Piel, tendones y músculo. ¿Pero va a poder levantar la mano? No, porque se le va a venir para abajo. No va a tener ninguna solidez. Entonces, cuando nosotros como cristianos tenemos el conocimiento doctrinal de quién verdaderamente es Jesucristo, entonces estamos arraigados y cementados en la verdad divina. Gloria a Dios. Por esta razón el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 8, él exhorta a los Gálatas fuertemente. En el capítulo 1, versículo 8 de Gálatas capítulo 1, versículo 8, el apóstol dice estas palabras bien fuertes cuando él escribe a la iglesia que estaba en Galacia y le dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, ¿qué dice? ¿Y qué significa la palabra anatema? Para aquellos que no lo saben, significa maldito, desechado, algo que no es agradable a Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, si nosotros, o si un ángel del cielo predicare otro evangelio diferente al cual os hemos anunciado, entonces no podemos creer, que se me apareció un ángel anoche y me dio esta revelación escritas aquí en estas 2 tablas de oro, y que ahora ya no hay solamente 4 evangelios, que ahora hay un nuevo libro escrito, el libro de Mormón, que ahí está la revelación de Dios que nos habla de Jesucristo cuando vino a América. ¿Qué es lo que está diciendo la escritura acá? Todo eso sea anatema. Sea anatema. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque hay un solo evangelio. Como hay un solo Dios, como hay un solo Señor, como hay una sola fe, como hay un solo bautismo. Gloria a Dios. Entonces, en la epístola que Judas escribe, en la epístola cortita, no tiene más que unos cuantos versículos. En el versículo 3, él nos exhorta. Y él dice que si hay algo por lo cual nosotros debemos de contender con celo, con pasión, es por la doctrina.
por la fe que hemos recibido. Por eso debemos de contender nosotros. Dice, contended ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Esa fe, esa revelación. Y nosotros como creyentes no podemos darnos el lujo, por decirlo así, hermanos, de cambiar de iglesia, como cambiar de camisa o cambiar de manera de pensar. No, tenemos que estar firmes en la fe, firmes en lo que hemos creído. Eso es importantísimo. Pablo le escribe a Timoteo en el 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, sé consistente, Timoteo. Cuida tu testimonio, como lo decía hace 2 domingos atrás. Cuida tu testimonio, cuida tu conducta, pero cuida también tu doctrina, tu manera de pensar. Cuida eso, eso es muy importante. Entonces, hermano, es importante que nosotros tengamos un conocimiento correcto de la doctrina bíblica. Y una área de esa doctrina bíblica, como les hablaba, de la doctrina fundamental de nuestra iglesia, es cuando hablamos de la unicidad de Dios. Por eso el tema en esta mañana, la revelación de la unicidad de Dios, porque esto es una revelación especialmente en estos tiempos donde hay muchos que creen en 2 dioses, otros en 3 dioses y otros quizás en 4 o 5 dioses, y hay quienes que crean en muchos dioses, pero nosotros creemos en un solo Dios verdadero. Amén. Eso es lo que este libro nos enseña desde un principio. De Génesis a Apocalipsis solamente nos habla de un solo Dios. Y de eso yo quiero hablarles en esta mañana. Dirá alguien, bueno, hermano, pero ese es volver a poner un rudimento, un fundamento. Está bien, hay que recordar estos temas porque es muy importante, porque a algunos pienso que se les está olvidando. Entonces es muy importante, hermanos. ¿Qué es unicidad de Dios? ¿Qué entendemos por la palabra unicidad de Dios? Esa palabra es un término teológico que significa la creencia absoluta en un solo Dios. Que Dios es único, que en Él no hay pluralidad de personas. Hermanos, que Él es indivisible. No se puede dividir en 2 ni en 3. Así como usted no puede dividirse, por ejemplo, usted es un ser tripartito. Tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Pero usted no puede separar y mandar allá el cuerpo y el espíritu para acá y quedarse usted acá. Usted es una sola persona. Así es Dios, hermano. Es un solo ser. Entonces, cuando hablamos de unicidad, decía que es un término teológico que significa que Dios es absolutamente uno, indivisible. Aunque puede admitir que ese Dios único se ha manifestado en diferentes formas, en el Antiguo Testamento, Él se manifestaba o se daba a conocer a través de teofanías, como lo es el caso de Manoah cuando ve el ángel que desciende y después el ángel hace maravillas y sube en la llama. Y luego Manoah dice, ya somos personas muertas porque hemos visto a Dios. Y vamos a morir porque nadie puede ver a Dios. Entonces, pero esa era una teofanía. Abraham también tuvo una teofanía de Dios. No era que el hijo ya existía ya. Y que el hijo venía y se aparecía ahí a Abraham. No, es Dios mismo tomando una manifestación o una forma antropomórfica, tomando la figura de un cuerpo que tenía la habilidad de comer, pero tenía la habilidad de desaparecer instantáneamente. Tenía la habilidad de subirse a una llama de fuego y ascender a lo alto. Entonces esa es una manifestación, una manera como Dios se reveló. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero ese hijo es otra manifestación de Dios, es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Amén. Quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no que el hijo sea distinto al Padre, no. Yo y el Padre, uno somos, dijo Jesús.
Yo y el Padre uno somos. Entonces, unicidad es un sinónimo de monoteísmo estricto. Es decir, yo creo en un solo Dios. Yo no voy a adorar tres dioses. La creencia que hay en un solo Dios verdadero, eso es monoteísmo. Mono, uno, teos, Dios, un solo Dios, un solo Dios. Usted cree en un solo Dios. No creemos en dos o tres dioses, no. Creemos en un solo Dios. No podemos decir Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le estamos orando? Debo decir, Señor, tú eres el Dios verdadero y a ti dirijo mi oración. Entonces, es importantísimo eso. Ahora, mire, desde un principio, desde que la Biblia se abre en el primer versículo, Dios comienza a revelar que Él es uno, que Él es uno. Génesis capítulo 1, en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice en el principio crearon los dioses. Aunque quiero decirle que de pronto usted va a encontrar a alguna persona que va a decir, y está en lo correcto, que esa palabra Dios que aparece ahí en el original hebreo es Elohim. Y Elohim es una pluralidad que se puede traducir como dioses. Pero cuando ese término se utiliza a Dios, jamás en la mente judía, de un judío 100% judío, va a haber, hermanos, una pluralidad de personas o de seres envueltos en la creación del mundo. No es que ya se unieron los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y bueno, el Espíritu Santo habló al Padre y le dijo, mira, ¿por qué no le dices al Hijo que haga la tierra y yo voy a hacer las estrellas? No. Era, dice la Biblia, en el principio creó Dios. No crearon, creó Dios. El término ese antes de Dios es muy clave, es importante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de un solo ser envuelto en la creación. Entonces, ¿por qué utiliza entonces el término Elohim? ¿Por qué se utilizó eso? ¿Por qué? La razón es porque en la creación todos los atributos de la divinidad se vieron envueltos. Su poder, su omnisciencia, su omnisapiencia, todo lo de Dios, todo su ser se vio envuelto de tal manera que no faltó ningún detalle en toda la creación. Es así como encontramos que hay una escritura en el libro de Apocalipsis que dice al Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. ¿Cómo es eso que el mundo no existía y ya el Cordero había sido sacrificado por nosotros? No había sucedido físicamente, pero en el plan divino de Dios ya había sucedido. Y por eso David dice, todas aquellas cosas de mí que iban a suceder en mi vida ya estaban escritas en tu libro antes que yo fuera formado en el vientre de mi madre. Y si nos vamos a esa omnisciencia o omnisapiencia de Dios, hermano, Dios sabía este día que usted iba a estar aquí escuchando esta enseñanza, iba a estar sentado en esta iglesia, ya estaba escrito en el plan de Dios. Gloria a Dios. Así de grande es nuestro Dios, hermano. En Dios no hay casualidades. En Dios no hay golpe de suertes. Todo está dentro del propósito divino. Entonces, cuando Dios creó, por eso dice en el principio, Elohim creó el cielo y la tierra. Toda la plenitud de Dios se vio envuelta en la creación de todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Por eso, mire lo que dice Job. Cuando Dios comienza a contender, por decirlo así, con el patriarca, después que sus amigos estuvieron hablando cosas necias, como mismo Dios lo dice, en el capítulo 38, versículo 4 de Job, que es ya acá Dios hablando, le pregunta a Job y le dice, Job, párate, ponte de pies, cíñete bien los lomos, porque ahora si yo te voy a preguntar a ti, tú me vas a responder. Job se había venido justificando
en todos los discursos que sus amigos le estaban dando y ninguno había podido comprobar su culpabilidad. Entonces Dios le dice, bueno, vamos a ver si tú me puedes contestar a mí sabiamente. Y en el capítulo 38, versículo 4, mire lo que Dios le dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? Le hace una pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Allí no leemos, dice, ¿dónde estabas tú cuando nosotros fundábamos la tierra? Sino que habla de un solo creador, de un solo fundador. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas cuando yo creaba todas estas cosas? Entonces Job lógicamente pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo me arrepiento, me avergüenzo de mí mismo, porque no te había comprendido en tu totalidad. Entonces ahora Job comienza a entender mejor a Dios. Cuando entre más usted conoce a Dios, hermano, más grande es el temor de Dios en su vida. Gloria a Dios. Entonces, desde un principio Dios comienza a revelarnos que Él es uno, amén. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No crearon dioses, no. Si alguien le dice, no, pero es que ahí son dioses. No, ¿cuáles dioses? Si hay algo que Dios no conoce, es otro Dios. Dios es omnisapiente, que todo lo sabe, pero hay algo que no conoce Dios, y eso es otro Dios. Amén, gloria a Dios. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Es otra contradicción a veces, o algunas personas que utilizan esta escritura como una base de contradecir o de discutir, para decir de que en Dios hay tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Pero mira lo que dice el capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí dicen, bueno, ¿con quién hablaba Dios entonces? Cuando Dios está diciendo hagamos, aquí sí hay un plural. Aquí sí está la prueba de que Dios había una pluralidad de personas cuando Él. Bueno, ya lo leímos en Job capítulo 38, ¿verdad? Donde dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas? Y se regocijaban las estrellas del alba, y se regocijaban los hijos de Dios. Esas estrellas, esa alusión a las estrellas y a los hijos, es los ángeles. Entonces, cuando Dios estaba creando todo, haga cuenta un escultor grande dando sus pincelazos grandes, y hay coros celestiales que están adorando, exaltando su grandeza, su majestad. Hermano, cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos vamos, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos con la boca abierta. Cuando usted vaya por esa calle de cristal caminando y vea la ciudad santa de Jerusalén y entre por esa puerta de perla, usted entra y va a decir, oh, ¿es esto? ¿Qué es esto? Cuando usted escuche coros bellísimos adorando, diciendo santo, 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 al que es, al que era, al que ha de venir, al Todopoderoso, al que es digno de ser alabado y de ser glorificado. ¿Cómo nos vamos a sentir cuando entremos ahí? Aunque déjeme decirle, ya no vamos a estar en este cuerpo de muerte. Ya no vamos a estar en este cuerpo de deshonra. Ya no vamos a estar en este cuerpo de debilidad, sino que vamos a estar revestidos de un cuerpo glorioso semejante al de Él. Porque si no fuera así, no le pudiéramos ver a Él. Pero la Escritura dice que le vamos a contemplar tal como Él es. Gloria a Dios. Hay una escritura que el apóstol Pablo dice que Él viene en llama de fuego.
Y eso llama de fuego quiere decir, hermano, que Él viene en la gloria suya, en la chequina de Dios. Por eso es que nadie va a poder estar delante de Él en su presencia y va a poder decir, los hombres van a decir, montes, rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos, ocúltenos de la ira del Cordero de Dios que viene en gloria. Pero los santos, hermanos, los santos, la iglesia del Señor, los redimidos por la sangre del Cordero, vamos a ser revestidos de un cuerpo glorioso y vamos a poder recibirle a Él en los aires, en las nubes, y adorarle y bendecir a Él por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La muerte ya no va a tener potestad sobre nosotros. El pecado ya no va a tener potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque esta carne va a ser consumida por el poder de Dios. Y vamos a ser revestidos de un cuerpo glorioso. Pero aún así, yo creo que cuando entremos por esas puertas de perlas, 12 puertas de perlas tiene la ciudad de Jerusalén. Cuando entremos por esas 12 puertas, yo no sé si usted va a entrar por la puerta del oriente o por la puerta del sur o la del occidente o la puerta de los pastores o la puerta de las ovejas. Yo no sé por qué puerta usted va a entrar, pero lo importante es que cuando usted entre por ahí, hermano, va a contemplar la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no es un cuento, esto es Biblia, hermano. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, es lo que va a suceder, es nuestro futuro. Gloria a Dios. Y en esa verdad y en esa esperanza nos santificamos, porque sabemos que tenemos una esperanza gloriosa. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesús, hermanos. Qué día tan glorioso. Qué día tan glorioso ese. Yo no sé si usted se emociona, hermano, pero yo me emociono mucho. Yo cuando pienso en ese día, se me va la tristeza, se me van las preocupaciones, se me van los dolores que tengo ya en las rodillas, en los huesos, se me van todos los problemas. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo una esperanza gloriosa. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor si usted lo cree conmigo en esta mañana. Entonces, ¿quiénes crearon al hombre? Si Génesis 1:26 dice, y creó, dice el versículo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Con quién estaba Dios haciendo al hombre? Con nadie. Él estaba solo. Verso 27, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre. No dice, y crearon las personas o los dioses al hombre. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza los creó. Varón y hembra los creó. Entonces, mire, la Escritura, la Biblia contesta Biblia. No necesitamos entrar en una discusión teológica acá, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia prácticamente ahí está la respuesta. ¿Quién creó el cielo y la tierra? Dios. ¿Estaba alguien con él? Nadie. Él estaba solo. ¿Quién creó al hombre? Dios. Porque dijo, hagamos al hombre. Es un término que utilizó el Señor como muchas veces usted y yo lo utilizamos. Vamos, Felipe, manos a la obra. Vamos, Juan, manos a la obra. Vamos a hacer esto. Pero usted hablando consigo mismo. ¿No lo ha hecho usted en alguna ocasión? Vamos, María, ponte las pilas. Vamos a limpiar esta casa rapidito. Vamos a hacer estos frijoles rapidito. Vamos a hacer esta pupusa rapidito. Usted la está... Pero ¿quién está con usted? Y alguien llega ahí, ¿con quién estás hablando? Tontería, yo misma estoy hablando conmigo mismo. Entonces, así Dios está hablando acá. Hagamos al hombre. Y si lo ponemos de otra manera, estaban los ángeles que ya habían sido creados. Porque antes que el hombre fuera creado, primero Dios creó los ángeles. El pecado no se originó aquí en la tierra, el pecado se originó en el cielo. Con un querubín que era el príncipe. Dios, dicen que en su esfera angelical creó 3 arcángeles.
Uno de ellos era Satanás. Y dividió toda la esfera de los ángeles en 3 escuadrones o 3 grupos de ángeles. Y sobre esos grupos había un arcángel que estaba dirigiendo ese grupo. Por eso es que cuando el diablo peca, Apocalipsis dice que con su cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas de los ángeles de Dios. Claro, aquellos que estaban bajo su mando, aquel pelotón, aquel ejército, aquel escuadrón, lo siguieron porque ellos estaban poniendo su mirada en el capitán. Entonces le siguieron a él. Eso es lo que algunos teólogos nos hablan referente a la creación de los ángeles. Entonces, pero vemos que el punto es, hermanos, sin salirnos mucho, es que Jehová, Dios, Génesis 2:7 dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre fue hecho a imagen de Dios y por esta razón, aunque está compuesto de un cuerpo, un alma y un espíritu, Él es uno solo. Uno solo, no se puede dividir. Usted puede dividir el huevo, la cáscara, la clara y la yema, pero no puede dividirnos a nosotros. Saque el espíritu y dejamos de existir. Saque el alma y dejamos de existir. Amén. Dejamos de existir. Este cuerpo dejamos de existir. En esta vida dejamos de existir. Así que desde un principio Dios está revelando que Él es uno. No son 2, no son 3, no son 4. Es un solo Dios verdadero. Amén. Y ese Dios tiene un nombre. Ahora miremos otra revelación cuando, fíjese, el hombre, y Dios se ha esforzado para que esta verdad prevalezca a través de los tiempos. Pero hay un enemigo de él, Satanás, la serpiente antigua, que se ha propuesto desviar los corazones de los hombres para que no crean en un solo Dios verdadero. Por eso es que desde un principio vemos que el hombre siempre ha sido la inclinación de desviarse. Aún el pueblo de Israel se desvió. Después de todas las maravillas de Dios en el desierto, le quitó a Moisés el Señor por 40 días y ellos le fueron con Aarón. Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y tuvo que Aarón, dicen que hubo una revuelta de acuerdo a la tradición rabina, porque no se habla, en un pasaje se habla de 2 hombres importantes que sostuvieron las manos de Moisés cuando él estaba orando, Aarón y Hur, y después no se vuelve a mencionar Aarón, y dicen que la razón por la que Hur, no se vuelve a mencionar, y dice la tradición rabina que la causa por la cual Aarón les hizo el becerro, porque a veces, hermanos, y esto es importante entenderlo, a veces nosotros somos bien rápidos para juzgar, sin conocer el trasfondo a veces. Y hasta a veces uno dice, pero qué falta de madurez de Aarón, que les hizo ahí, bueno, deme los zarcillos, deme los aretes, deme las alhajas, y yo les voy a hacer un becerro de oro. Falso Aarón, hipócrita Aarón, Aarón esto, Aarón, lo juzgamos a Aarón. Pero dice la tradición rabina, dice que hubo una revuelta tan grande y el pueblo de Israel es tremendo. Se levantaron, mataron a Hur, y cuando matan a Hur, entonces Aarón tuvo miedo y dice, bueno, este pueblo, si no les doy lo que ellos quieren, me van a matar. Y eso es lo triste. Por eso es que dijo un pastor a nosotros en un seminario de pastores, no te creas cuando el pueblo te aplaude, porque los que hoy te quieren hacer rey, mañana te crucifican. Y eso es una verdad. Entonces, hermanos, pero aquí vemos, hermanos, que Dios, tratando siempre de guardar al hombre de que no se desviara, sin embargo, mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. En Romanos capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo escribe la insensatez, podríamos decir, describe la insensatez del hombre, cómo se desvió. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mire lo que dice acá.
El versículo 21, vamos a leer. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron ellos? No le dieron gloria, no lo honraron a Él como a Dios, ni le dieron gracias, sino que antes se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón se endurecieron, profesando ser sabios. ¿Qué se hicieron? Necios. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ellos rechazan a Dios. Y Dios dice, bueno, me rechazan, no quiere nada conmigo. Pues ahí arréglate como tú puedes. ¿Y qué pasó con todos los hombres? Se pervirtieron. A tal punto de que cuando llegamos a Génesis 6, todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran, dice, de continuo solamente al mal. Y Dios tuvo que raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios preservó a Noé, preservó a sus hijos. Y no había pasado ni muchos años, tan pronto salen. Y solamente una cosecha, que crezca un viñero, hace alcohol Noé. Por eso mire los resultados del alcohol. Se embriaga Noé, se acuesta y se queda desnudo. Y cuando sus hijos lo ven, Cam se ríe de su papá porque estaba desnudo. Cuando Noé se levanta, maldice a Cam. Y Dios entonces comienza a separar a Sem, de donde vienen los semitas. Y ese pueblo, todos los demás se distribuyeron por toda la tierra, pero los hombres comenzaron otra vez a invocar, a crear sus propios dioses. Miraban una piedra grande, miraban un monte grande, miraban el sol, miraban la luna y decían, el sol nos creó, la luna nos cuida de noche, el río es nuestro Dios, el lagarto es nuestro Dios, decían en Egipto. Crearon una pluralidad de deidades. A tal punto que cuando llegamos unos cuantos años después a Génesis capítulo 11, encontramos que el hombre estaba totalmente alejado de Dios. Todos le habían dado, hasta los semitas le habían dado la espalda a Dios. Y es entonces cuando Dios va a Ur de los Caldeos y arrebata a un hombre llamado Abraham y lo separa de su tierra y de su parentela y lo lleva a la tierra de Canaán, y se le revela como el único Dios verdadero, porque Dios estaba buscando una descendencia para él, un pueblo que le honrara. Y dijo, de este hombre yo me voy a hacer una nación tan grande y tan numerosa como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y a este hombre yo le voy a revelar quién es el Dios verdadero. Y este hombre me va a servir, y este hombre va a transmitir esta herencia, este legado a las nuevas generaciones. Quiera Dios que de aquí hayan padres y hayan madres que puedan transmitir esta verdad a las nuevas generaciones y le puedan decir a sus hijos, mi hijo, nuestro Dios no son dos, no son tres, nuestro Dios es uno. Y ese nombre de ese Dios se llama Jesucristo. Quiera Dios que en estos tiempos puedan haber, hermanos, porque estamos al filo de la eternidad, y aunque creemos y decimos y estamos anunciando, tocando trompeta que Jesús viene pronto, el Señor es grande en misericordia. Y como yo se lo dije un tiempo atrás, probablemente el Señor puede extender su misericordia 50 años más. Amén. Alguien escuchaba en estos días que decía que ese nuevo sistema económico, para que pueda funcionar al 100%, deben de pasar por lo menos 50 años. Entonces, uno no puede, por usted no me ha escuchado aquí un mensaje a mí hablar, decir, ya está la moneda acá, ya está el microchip acá, y prepárese, hermano, porque si usted pone el microchip, yo no estoy predicándoles de eso. Yo no tengo interés en esas cosas, hermano. Mi único interés es de prepararles a ustedes con la palabra de Dios y que estén listos para cuando Cristo venga. Eso es lo importante, hermano. Pero cuando Él venga, usted y yo tengan la plenitud, la seguridad que no vamos a estar aquí.
Cuando venga la marca de la bestia, no vamos a estar aquí. Si le da tranquilidad eso, esté tranquilo, no se esté preocupando por esas cosas. Entonces, hermanos, ya me estoy desviando del tema. Mire, Dios saca a Abraham y se le revela. Y esto es lo que Dios le revela a Abraham en Génesis 18. Es cuando Dios dice que van caminando para Sodoma y Gomorra. Y Dios se hace una pregunta, porque Abraham llegó a ser amigo de Dios. Es el único hombre en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, que Dios dice que Abraham es su amigo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor le dice a usted y a mí, ustedes son mis amigos. Imagínense al nivel que Dios nos ha puesto. Los profetas del Antiguo Testamento no fueron llamados amigos de Dios. Abraham sí fue llamado amigo de Dios. Entonces Dios, en Génesis 18, versículo 18, va caminando con Abraham y dice que en el versículo 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Ocultaré yo, lo haré esto a espaldas de Abraham? Y luego dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Dios se le revela a Abraham, separa a Abraham, y de Abraham, concluyendo en este momento, hermanos, de Abraham levantó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, aunque le costó a Dios, ellos llegaron a entender que solamente hay un solo Dios, que Baal no es Dios, que Astoret no es Dios, que la reina del cielo no es Dios, que hay un solo Dios verdadero. Amén. Pero ellos todavía no conocen quién es Jesucristo. Hay unas escamas en sus ojos, pero usted y yo, por la gracia de Él, hemos recibido la revelación de la unicidad de Dios, que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Él es Dios. Él es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Entonces, Dios ha venido revelándose eso. Yo soy el único Dios. Yo quiero que ustedes me adoren a mí. Próximo domingo, si Dios permite, les voy a hablar sobre qué pasó con el pueblo de Israel después de haberle conocido a Él. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué este pueblo fue castigado duramente después de haber conocido al único Dios verdadero? Jesús es Dios. Amén. Hay que afianzarnos, hay que creer firmemente en eso con todo nuestro corazón, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuánto les gusta la doctrina? ¿Cuánto les gusta la doctrina? Amén. Bueno, pónganse en pies. Vamos a cantar una alabanza y vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero que usted le dé gracias. Si usted ha recibido este conocimiento, dele gracias a Dios en esta mañana. Dígale, gracias Señor por haberte revelado a mi vida. Porque yo no estoy en un lugar donde se adoran múltiples dioses. Yo estoy en un lugar donde adoramos a un solo Dios verdadero. Adore al Señor un momento y dígale, gracias Señor. Gracias Señor Jesús. Gracias por esa revelación tan maravillosa que usted nos ha dado. Pudimos haber caído, Señor, en un lugar donde se predica una doctrina de hombres o de demonios. Pero usted nos ha librado de esas cosas y nos ha traído a un lugar donde se nos enseña su palabra, donde gracias a su palabra podemos conocer que hay un solo Dios y que el nombre de ese Dios es Jesucristo. Gracias Señor Jesús por revelarte a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Señor. En el trono
Adoremos a Él unos momentos, hermano, hermana. Adoremos al Señor. Y al Cordero. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.